Que el Señor Jesús me les bendiga a todos, hermanos y amigos. En esta noche queremos compartir la palabra del Señor. Y un saludo a todos, a la Iglesia Pentecostal Unida, de la ciudad de Passaic, que en estos días estamos trayendo la palabra del Señor a través de este medio, a través de este canal. Y esperando que todos puedan estar conectados, todos puedan estar recibiendo esta palabra, la cual estamos predicando, estamos enseñando con mucho temor y temblor, como dice su palabra, gloria a Dios. Y quiero compartir con ustedes este mensaje. Yo y mi casa serviremos al Señor. Con ese tema quiero estar enseñando la palabra del Señor en este día viernes. Este día viernes, normalmente, la iglesia está teniendo sus células, pero en vista de todo la situación que está pasando actualmente, pues nos hemos visto con la necesidad de poder estar trayendo la palabra del Señor a través de este medio, a través de este canal. Ha sido de una gran bendición, ya que a través de él hemos podido recibir, a través de este canal o este medio, el internet, hemos podido alimentarnos y he podido por lo menos llevarle el mensaje a muchos hermanos y hermanas de los cuales no puedo tener contacto en estos días con todos ellos. Reciban un saludo de parte de mi familia, muy especial, se les extraña mucho, pero en esta hora les decía, quiero estar hablando bajo el tema, yo y mi casa serviremos al Señor. Para eso quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, con la escritura que muchos ya se imaginarán que se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 14 al versículo 28. Dice así la palabra en el nombre precioso de Jesús. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Quiero parar hasta ahí con esa porción bíblica. Les decía que era hasta el 28, pero voy a tener un poco más de tiempo ahora para poder extenderme un poco más con esos otros versículos. Gloria a Dios. Bueno, quiero que vayamos a hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra, que ya está bendita, gloria a Dios, pero que quizás alguien pueda recibirla en su corazón, que alguien pueda captar el mensaje de Dios para su vida en este día. Bendito Dios, te doy gloria y honra, amado Dios eterno. Glorifíquese, bendito Padre eterno, Dios grande y poderoso es su nombre, Padre bendito. Gracias. En esta hora, mi Dios, quiero hablar de su palabra. Quiero traer una palabra de bendición para la iglesia, para nuestros amigos. Dios, ayúdenos, guárdenos y protéjanos, amado Dios, en estos días.
Cúbranos con su sangre preciosa. Llénenos de sabiduría. Llénenos de entendimiento para que podamos aprender a servir al único y soberano Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, estamos viviendo días muy malos, gloria a Dios. Y es un tiempo en donde muchos tienen que tomar una decisión ahora mismo de a quién serviremos, a quién voy a servir. ¿Será que me voy a entregar al Señor o será que voy a seguir jugando al cristiano que por un tiempo me caliento y por otro tiempo me enfrío y estoy todo el tiempo jugando? Pues pareciera, iglesia, hermanos, amigos, que el pueblo de Israel estaba teniendo un juego de esa manera con el Señor. Por un tiempo servían al Señor y por otro tiempo querían servir a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual ellos estaban habitando en ese momento. Y el que los estaba dirigiendo, el líder de ese entonces, José vio todo eso. Josué mira todo eso y dice, espérenme. Josué se llena de celos hacia su Dios y él dice, esto no puede ser así. Tenemos que hacer algo. Y los confronta a ellos. Llega al punto en donde tiene y les pone frente a ellos a que tomen una decisión. ¿A quién van a servir? Porque una vez nosotros somos sometidos al pecado, somos siervos del pecado. Una vez nos sometemos a Dios, somos siervos de Dios. Entendamos eso. O sea, sí, y eso es lo que el Josué estaba mirando a un pueblo indeciso, a un pueblo probablemente hasta confundido porque no sabían a quién verdaderamente servir. Josué tuvo que confrontarlos y cuando los confrontó pudo haber un resultado, una respuesta en el pueblo hacia Josué, gloria a Dios. Una noble decisión que todo cristiano debe de tomar es: mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo está su casa? ¿Qué está haciendo? Hace poco, y hago esto, yo sé que estos videos van a quedar en este canal de YouTube. Yo tengo a mi hija, tengo a Wilber que nos están ayudando con todo esto, con todas estas grabaciones. Y vamos a seguir poniendo enseñanzas, predicaciones. No soy ese predicador elocuente, no soy ese predicador con esas palabras y con esa voz que muchos tienen. Lo hago con todo mi corazón. Nunca he sido fanático de las redes sociales, se los mencionaba en otros videos, pero hoy me toca, gloria a Dios. Y como me toca, tengo que hacerlo porque el Señor me ha puesto una carga y es pastorear una iglesia aquí en la ciudad de Pasay. Y lo hago con todo mi corazón y lo hago con toda la pasión que tengo, gloria a Dios. Lo hago con toda la fuerza que Dios me pueda dar para poder traerles esta palabra. Entonces, la decisión de Josué fue: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor reconocerá públicamente de alguna manera a aquellos que en Él tienen temor. Porque sea una decisión, es una decisión muy individual. La decisión de servir al Señor es una decisión muy individual. Nadie puede presionarte, nadie puede obligarte a servir al Señor. Josué no tiene que obligar al pueblo para que sirvan al Dios Todopoderoso. Josué les dejó en el aire una pregunta y les dijo: ¿saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Una decisión muy individual, una reflexión inspiradora es que el pueblo respondió y dijo: Jehová nuestro Dios es
el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, en la que ha hecho estas grandes señales, contesta el pueblo, y nos ha guardado por todo el camino donde hemos ido. Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él ha sido nuestro castillo, Él ha sido nuestro escudo, Él ha sido nuestra fortaleza. Todo eso lo encontramos en el Señor, y el pueblo reconocía que ese Dios nunca los había dejado, aun cuando ellos probablemente se habían apartado. Qué fiel es Dios, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios con nosotros. Porque muchas veces le fallamos a Dios, pero aun cuando le fallamos a Él, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo, sabiendo que tú le has reconocido a Él como su único Dios. Dios sigue siendo fiel contigo. Gloria a Dios. Aleluya. El hecho del llamado, de llamar a la memoria las bondades del Señor, nos hace también a nosotros reflexionar en este día. Y yo reflexiono y digo, ¿cómo yo podría apartarme de Dios? ¿Cómo yo podría no servir a Dios cuando me sacó de tierra de servidumbre, esclavo del pecado? Caminos de muerte, de angustia, en donde el devorador era mi patrón, en donde la miseria me perseguía. ¿Cómo yo habría de volverme atrás e ignorar las misericordias del Señor? El Josué se da de cuenta y hace verle al pueblo y les dice: ¿cómo es posible que ahora que están habitando ustedes en la tierra del amorreo, ahora ustedes se han olvidado de las grandes cosas que Dios hizo con el pueblo? Wow, es un tiempo para que nosotros podamos reflexionar acerca de mi casa y yo serviremos al Señor. Justo en estos días, en esta misma semana, hemos comenzado aquí en la ciudad de Passaic, hemos comenzado con unos programas que se llaman altares familiares ante la necesidad. No que el pueblo, no que la iglesia no tenga enseñanzas, predicaciones, sí, lo están recibiendo. Pero aparte de eso, le hablaba al pueblo que ponía a Dios en mí, que pudiéramos iniciar lo más pronto posible con altares familiares. Estaba recibiendo algunas fotos, estaba recibiendo algunos textos de hermanos, de hermanas. Podía leer sus labios cuando ellos escribían y decían: hermano, esto es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos. Esto es lo mejor que podemos hacer ahora mismo para escudriñar la palabra del Señor. Hermanos y hermanas que quizás nunca habían enseñado en una célula, hoy lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque hay gente que ha tomado la decisión y ha dicho: ¿saben qué? Espérenme, yo y mi casa vamos a servir al Señor. No porque no tengamos la iglesia, el templo, el salón abierto para que la iglesia se congregue, no significa que yo me voy a quedar sin hacer nada. El apóstol, o más bien Josué, decía: yo y mi casa. Y hay hermanos que se están levantando y dicen: yo y mi casa, pastor, vamos a servir al Señor. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi esposo, mi esposa y yo vamos a servir al Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. Si alguien puede decir amén, gloria a Dios. Mi hija dice amén, gloria a Jesús. Amén. Bueno, nos llevará, ¿verdad?, una decisión solemne. Josué les dijo: no podréis. Aquí venía, después que el pueblo reconoce y bueno, y dice: espérate, no, que tal cosa no nos pase, porque ¿cómo vamos a dejar al Dios? ¿Cómo tú piensas dejar al Dios que te rescató del vicio, te rescató de la calle, te levantó de la muerte? ¿Cómo tú pretendes dejar al Dios que te libró?
¿Cómo tú puedes pensar únicamente en pensar que regresar atrás si atrás no dejaste nada? Atrás dejaste pecado, perdición, dejaste miseria, dejaste dolor. ¿Por qué yo habría de volverme atrás? Aquí entonces Josué, gloria a Dios, perdonen que siempre voy con el apóstol. Josué viene y les dice, espérense, no pueden servir a Jehová, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, les dice. En el versículo 19, es fácil decir que serviremos al Señor. Muchos pueden decir ahora, oiga, si usted está interesado en comenzar a hacer altares familiares, comuníquese conmigo. Mándeme, llámeme un texto, dígame, pastor, yo me quiero meter en esos altares familiares, yo quiero estar ahí presente, yo quiero ser partícipe de las bendiciones que Dios va a derramar en los hogares. Ya comenzó a derramar bendiciones tremendas, pero entonces ahora Josué está diciendo, no van a poder servir a Dios porque Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo. Fácil decir voy a servir al Señor, fácil es decir yo quiero servir al Señor, pero espérate, ese Dios es santo y ese Dios es celoso. Santo va a requerir que tú camines en santidad. Celoso, que no puedes servir a dos señores a la misma vez. El servicio de Dios es un servicio de santos, porque Él es santo. El servicio a Dios debe de ser con mucha solemnidad, con mucha integridad. Cuando tú te acercas a Dios y le clamas a Él, tú tienes que ser sincero con Él. Tú no puedes acercarte a Él pensando que Él no sabe todo lo que has hecho. No, mejor confiésate ante Dios, confiesa tus faltas ante Dios porque Él es fiel para perdonártelas. Porque Él sabe, Él es todopoderoso, Él es santo y sabe que si tú le has fallado a Él, Él lo sabe, Él conoce nuestra vida, nuestro caminar, Él conoce todo de nosotros. Pero es fácil decir, vamos a servir al Señor, pero es muy diferente llevarlo a la práctica. Mateo capítulo 26 también nos declara lo siguiente, porque Dios pide de todos nosotros, hermanos, que seamos fieles a Él en todo. Les decía Mateo capítulo 26, versículo 33 al versículo 35. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me fuera necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solo Pedro, todos los discípulos estaban de acuerdo con la declaración de Pedro diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Estamos contigo, mi hermano. Si el Señor, si tú no lo vas a negar, no importa porque el Señor ha sido bueno. Sí, amén, el Señor ha sido bueno. El Señor nos ha dado a nosotros de comer. El Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado su amor. El Señor ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo vamos a negar al Señor? Y todos a la misma vez, mis hermanos, dice la palabra del Señor que dijeron que estaban de acuerdo con Pedro. Pero pasada o llegada la noche, esa misma noche, encontramos a Pedro negando al Señor 3 veces. Cuando vio a los soldados castigando, maltratando al maestro de la forma en cómo lo hicieron,
ellos se escandalizaron tal y como el Señor lo había dicho. ¿Por qué decimos esto? Porque es fácil decir, como el pueblo dijo, como el pueblo de Israel dijo, vamos a servir al Señor, no nos podemos alejar de Él. Pero es otra cosa llevarlo a la práctica. Y ahí encontramos esa parte, el servicio, como les decía, a Dios debe de ser un servicio de santidad. Gloria a Dios. No podemos servir a Dios si en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, vamos a leer esta escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo? Una decidida afirmación. No, sino que a Jehová serviremos, decían el pueblo de Israel en Josué capítulo 25. Testigos somos, decían ellos, de las maravillas que Dios ha hecho. Ante esa afirmación de todos ellos, se construyeron o se constituyeron a sí mismos ellos testigos de todas las obras, de todas las maravillas que ellos mismos habían visto. Mucho de ese pueblo había visto las maravillas que Dios había hecho con el pueblo. Pero Pedro y el resto de los discípulos, volviendo otra vez a la escritura de Mateo, esa misma noche, con esa afirmación que ellos dieron, que antes era que ellos iban a morir, pero no iban a negar al Señor. Por eso les decía yo, Dios es santo y a la misma vez es celoso. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Cómo vamos a servir al Señor en esta hora? Amén. La confianza propia es el brazo, o en el brazo, ¿verdad que se está escuchando bastante? Dígale que se está escuchando, Cristi. Una condición indispensable. Quitad pues, les dice Josué al pueblo de Israel. Quitad pues, les dice en el versículo 23. Ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios. Encontramos eso en 25 de Josué, versículo 23. Si el Señor debe ser servido, tenemos que echar afuera todo lo que estorba servir a Dios. Todo lo que nos distrae servir a Dios, lo tenemos que echar o lo tenemos que quitar afuera. ¿Por qué? Porque probablemente usted tenga otros dioses ajenos, los cuales su Dios le anhela celosamente, porque Dios es celoso de sus hijos. Dios es celoso de nosotros, nos quiere para Él. Quitar la condición. Espérense, Josué les dice, espérense, ¿ustedes de verdad quieren servir al Señor? Si en verdad lo quieren servir, tienen que quitar todo lo que les estorba. Probablemente tú no tengas dioses ajenos, literalmente, no tenga quizás lo que usted quizás tenía años atrás, antes de que usted se convirtiera en creyente, pero probablemente tenga otras cosas que le estorban servir a Dios. Probablemente. Hay muchas cosas que pueden distraerte tener una intimidad con el Señor. Por lo tanto, todo lo que te está impidiendo conectarte con Dios, quítalo. Échalo fuera, porque no te va a servir en el transcurso, en el caminar con el Señor. Déjenme cambiar esta página en esta hora. ¿Ok? Les leía los versículos, el capítulo 24,
del versículo 14 o del versículo 16 al 18 les comencé diciendo desde un principio. Debemos decidir nunca dejar al Señor. Es una decisión firme, una decisión importante. De todas las decisiones que usted tiene que tomar diariamente, esta decisión usted la tiene que tener bien clara. Debemos decidir no apartarnos del Señor. Aparentemente, lo que Pedro hizo, wow, Pedro, te equivocaste, pero ¿saben algo? Tuvo las agallas, el valor, el coraje de decir, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Vean bien. Vamos a decir, Pedro se equivocó, lo dejó. Pero a la misma vez tuvo el coraje, la iniciativa de decidirse seguir al Señor. Y de eso Josué es lo que quiere enseñarle al pueblo. Y una vez que hemos tomado la decisión de servir al Señor, debemos de decidir en nunca dejar de venir a la presencia del Señor. Ahora mismo les podría decir, nunca podríamos dejar de venir a la iglesia, pero usted sabe que usted es la iglesia. Usted sabe que donde usted está puede hacer un servicio solemne al Señor. Como quiera que usted esté, usted puede convocar a sus propios familiares, amigos, a poder hacer un servicio para el Señor. No necesariamente tiene que estar en el salón, en el templo, para poder alabar al Señor. Pero la decisión es, decídase no dejar al Señor. No necesitamos llegar tan profundo para tomar esa decisión. Es una decisión rápida y sencilla. Pero hay gente que se toma un verano, 2 veranos, 3 veranos, y cuando vienen a ver en el 4º verano ya no sabemos ni dónde viven, ni qué se hicieron. No sabemos si están aquí, es más, no sabemos si ya partieron de esta vida, porque hay gente que termina desconectándose. ¿Por qué? Terminan optando por servir a los dioses ajenos, a los cuales Josué les instó, espérense, tienen que tomar una decisión. No pueden servir a Dios y a los dioses amorreos. Josué 24, 27, que ya se los leía, y les recuerda, el pueblo recuerda y hace memoria de dónde Dios me sacó. Piense y recuerde usted de dónde Dios le sacó a usted. Aleluya. Muchas veces lo que tenemos que hacer es refugiarnos, pero si de dónde nos refugiamos, ¿dónde nos podemos refugiar? ¿Dónde podemos encontrar seguridad? En la roca, en el Señor. Ahí podemos encontrar nuestro refugio, nuestro descanso está en el Señor. No es la roca, no es en los afanes de esta vida, no es en los problemas de esta vida que tú te debes de refugiar. Aprende a descansar en el Señor. Aprende a encontrar tu paz en el Señor. Ahí les va, el Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz del mundo pasajera, la paz de Dios perdura, permanece, te da seguridad. La paz en el Señor nos da seguridad. Después que el Señor partió, Pedro
no solamente, escuchen, decisiones que pueden marcar nuestra vida como cristianos. Pedro se equivocó no una vez, se equivocó varias veces. Era atrevido, era introvertido, Pedro era tirado, no andaba pensando tanto. Cuando el Señor venía por el mar, dice la palabra del Señor, enseguida el que levanta la mano y dice, Pedro dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde ti. Y comenzó, y dice que comenzó y le dijo, bueno, ven Pedro, ven, camina. Y comenzó a caminar sobre las aguas, Pedro. Y le dijo, wow. Pero de repente dudó y ¡pum! Que se hundió. Pero las predicaciones, enseñanzas que escuchamos casi siempre van diciendo, wow, Pedro dudó. Pero caminó. Porque tomó una decisión. Cuando tú decides seguir al Señor, Dios va a respaldar lo que tú decidas hacer. Dios va a respaldar tus planes, tus proyectos. Dios va a respaldar tu familia, va a respaldar tu salud. Bendigo a todos los hermanos que están pendientes de todo en la iglesia. Hay hermanos que me llaman y pastor, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Perdón, muchas gracias por su llamada. Hay hermanos que se preocupan. Y hay hermanos que hasta me han llamado y me han dicho, hermano, ¿cómo estamos con las finanzas? Estamos bien, vamos a ir saliendo. Dios les bendigo. Saben, hermano, hay gente que en verdad ha hecho una decisión de seguir al Señor. Así fue Pedro. Y al final Pedro se convirtió en la persona que el Señor terminó dándole la llave para que comenzara a dar. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor les hace una pregunta a todos y les dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el Señor se le hizo a todos sus discípulos. Quien levantó la mano fue Pedro. Y dijo, yo quiero contestar, Señor. Ajá, Pedro, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice, wow, Pedro, bien dicho. Y yo también te digo que tú era Simón en ese momento, pero en ese momento y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando tú decides servir al Señor, Dios te va a respaldar. Te puedes equivocar como se equivocó Pedro. Puedes tener algún tropiezo como Pedro lo tuvo, porque Pedro dice la palabra de Dios que después que negó al Señor, lloró amargamente. Usted se imagina cuando llegó a la barca, Pedro, cuando el Señor, Pedro comenzó a caminar en el agua y ¡pum! Que se hunde. Y era un viento y era en la noche. Después de estar sequito en el barco, el Señor lo levanta del agua y se lo lleva consigo al barco. Se imagina a Pedro allá sentado, todo mojadito. ¿Y qué dirían los apóstoles? ¿Qué dirían los demás hermanos de Pedro ahí? Y todo mojado en la noche. Pero ¿sabe algo? Dios respalda los que deciden servirle. Dios respalda. Siempre te va a cuidar, siempre te va a proteger. ¿Cuánto llevamos? 34. Santo Dios, se me fue el tiempo, mis hermanos. Quiero ir terminando este servicio. Tengo aquí relojes y entonces quiero también que ustedes, una palabra que sea de bendición para todos ustedes. Déjenme ir terminando todo esto, gloria a Dios. Reconocer la bendición del Señor. Ellos estaban diciendo, nosotros escogemos a Dios. Aleluya, reconocer la bendición del Señor. Cuando Dios te llamó, Dios no te llamó para que anduvieras en tinieblas.
no te llamó para que tuvieras preocupaciones. Te llamó más bien para que Él llevara todas tus cargas sobre Él. Y ellos decidieron. El pueblo no era tonto. El pueblo no era ningún tontito. El pueblo dijo, espérate, vamos a servir al Señor. Una muy buena decisión. Nosotros escogemos, dijeron ellos. Porque ¿a quién van a servir? Escojan. Josué les dijo, escojan. O sirven aquí o sirven aquí. ¿A quién quieren? Pero no pueden estar sirviendo a los dos. El pueblo dijo, espérate. ¿Cómo vamos a negar al que nos tapó en el desierto para venir por el desierto en mediodía, en el mero desierto? En el día era caliente. Y en la noche también era frío. Tanto en el día como en la noche. Espérate, Dios nos protegía, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas que le pedimos carne y nos dio carne? ¿Te recuerdas que llegamos ahí a la orilla del río Rojo y el Señor abrió el mar Rojo? ¡Wow! Y pasamos en seco, ¿te recuerdas? El pueblo no era tonto y no había olvidado todas las maravillas de Dios. Ellos dijeron, no, espérate, hay beneficios cuando servimos a Dios. Estos dioses no tienen poder, pero al Dios el que nos sacó de Egipto, ese Dios es poderoso, gloria a Dios. Ahora Dios nos guarda por la mitad del camino. Dios nos va a guardar por todo, nos guardará por 20 pasos que demos por el camino, nos guardará por todo lugar que nosotros lleguemos. Dios nos va a proteger. Y el último punto, Dios nos protege de todos nuestros problemas. Ese es el último punto. Y aquí quiero cerrar ya con este punto. Dios nos protege de todos nuestros problemas. Seríamos unos ingratos si no decidimos servir a Dios. Porque Él ha hecho tanto por nosotros. Él ha hecho tantas cosas por nosotros que debemos de estar agradecidos y debemos servir a Dios. Dios nos ha dado tanto que nunca podríamos pagarle. Mi Padre, mi Dios, mi Todopoderoso. Deberíamos de decidir lo que aquel pueblo decidió en aquel día. Espérate, nosotros escogemos servir al Señor. Una decisión con convicción. Una decisión importante. Y de todas las decisiones importantes, esa es la más importante de todas. Servir al Señor con toda tu vida. Aleluya. Pues, iglesia, amada iglesia del Señor, que el Señor Jesús bendiga sus vidas, llene sus corazones y les guarde y les proteja. Dios va a tener cuidado de tu salud. Por eso es importante servir al Señor. Y servir al Señor es mantenerse íntegro con Él. En todo. En sus mandamientos, en sus estatutos, en todo lo que Él pide en este precioso libro que Él nos ha dejado, que es nuestra guía. Gracias, Señor amado. Pues, iglesia, quiero hacer una oración en esta hora y así vamos a quedar despedidos de este día. Hay actividad. Si alguien quiere comprar, si alguien quiere compartir algo con su hermano, ¿verdad? Extrañamos esas actividades. Extrañamos ese refrigerio los días viernes. Las hermanas que siempre preparaban esos refrigerios. Dios bendiga a las hermanas y a los hermanos que han ayudado siempre para que se hicieran realidad las células, que dentro de muy poco las vamos a volver a tener nuevamente. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios, te doy gloria y honra. Oh Padre mío,
Una vez más, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos a través de este medio, Padre Santo. En esta hora, Dios Santo, voy a hacer una oración de fe. Padre bendito, si hay un hermano que está decaído en esta hora, Padre Santo, y él está viendo esta oración y está creyendo en su corazón que puede ser sano, Padre bendito, si él ha cerrado sus ojos por un momento para recibir este milagro, Padre eterno, yo le pido, Dios mío, que usted haga la obra en él en este preciso momento. Sea que él o ella no han estado caminando bien con usted, Dios de la gloria, usted es misericordioso. Y usted es amor y le conocemos. Padre bendito, tenga misericordia de mi hermano, de mi hermana y sánela en este preciso momento, Padre bendito. Señor, en el nombre poderoso de Jesús se lo pido, que hay milagros, hay sanidades, hay poder, cadenas se caen, esa cadena que te ata, ese dolor que te está matando, esa preocupación que te está embriagando. Señor, todo eso lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre Santo, que su espíritu reposa sobre la vida de mi hermana y de mi hermano en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Nada más, anuncios. El día domingo estamos teniendo nuestro servicio a las 12 del mediodía. Están todos invitados para el domingo para estar conectados con nuestro servicio de todos los domingos, gloria a Dios. Y que el Señor Jesús me le bendiga. Amén, amén.